Educación intercultural en el Estado de México. Una experiencia histórica. Universidad Intercultural del Estado de México. Diana Patricia Bayeres Landeros. Docente e investigadora de la Universidad Intercultural del Estado de México, UIEM, México. El proyecto educativo nacional en México tiene una larga historia que va desde Mesoamérica a los tiempos liberales y luego, ha sido una de las preocupaciones que todos los gobiernos del periodo posrevolucionario ponderaron como una cuestión capital para la superación de los rezagos que dejó la experiencia política y social del siglo XIX. Puede decirse que pese a que dos de los presidentes de México eran indígenas, Benito Juárez y Porfirio Díaz, en su momento, las prioridades de defensa de la soberanía y después, una dictadura cuyo endurecimiento omitió toda política de bienestar social, no permitieron a aquellos atender a las necesidades que este rubro sostenía. La generación de la Reforma, a decir de Enrique Flores Cano, enfrentó tres desafíos inmensos: construir una república asentada en leyes, infundirles a los ciudadanos un espíritu nacionalista, y definir los medios para alcanzar esas metas, que a la postre fueron la educación, la literatura, las artes, los símbolos nacionales y el fortalecimiento del Estado. Flores Cano, 2006, que como observamos en primer término, sobre la educación poco o casi nada se cumplió. Podríamos afirmar que varios de esos objetivos se fueron realizando debido a otros múltiples factores como las recurrentes invasiones extranjeras que el territorio nacional sufrió en el siglo XIX. Alrededor de ese proyecto de educación, una referencia sobre la vida del mismo Juárez va en el sentido de que la educación de este indito zapoteca, al llegar a la adolescencia, habría sido enteramente europeizante, de manera que había en su omisión mucho de ese afrancesamiento que sostienen sus biógrafos. Asimismo, la educación de los grupos indígenas y campesinos permaneció en el atraso durante décadas debido al aislamiento, pese a los esfuerzos del gobierno por desalojar los prejuicios sembrados por la religión y la educación que impartían los colegios dirigidos por las órdenes religiosas que estaban aceptadas en México desde la colonia. Luego, la Constitución de 1917 hizo referencia por primera vez a la gratuidad y laicidad de la educación en su artículo 3. Sin embargo, nuevamente había exclusiones en cuanto a los grupos que componían la gran diversidad étnica, pues al decir que la lengua oficial era el español era una forma explícita de exclusión para quienes se comunicaban en otro idioma. El nuevo siglo y el nuevo régimen posrevolucionario, aun con su política social vanguardista para el tiempo en que se estaba aplicando, nuevamente dejaba fuera a todos los grupos que por otro lado retrataban los muralistas con una larga serie de efectismos y complicidades con el nuevo Estado mexicano. Podemos afirmar que los logros reconocibles de la educación se dieron sobre todo a partir del cardenismo y la educación socialista, proyecto ambicioso que desafortunadamente se abandonó. Luego, poco a poco, en las siguientes décadas la oferta educativa se amplió por encima de todo en el medio urbano, con lo cual se masificó la educación. Sin embargo, las etnias continuaron en el olvido, podríamos aseverar, pues a lo más que se les llevó fue sistematizar su lengua por medio de la educación bilingüe, proyecto que no se llevó a cabo sino hasta la década de 1970. De manera importante, nuestra generación aún lo recuerda, fue la creación de los libros de texto gratuitos, a finales de la década de 1950, con lo cual podemos decir que 90% de la población actual de México recibió conocimientos por medio de este aparato ideológico y de dominación en que se convirtieron los llamados logros de la revolución. No obstante, no se crearon libros de texto en lenguas indígenas, sino hasta el último tercio del siglo XX. La reflexión anterior revela que la educación de los indígenas de México nunca se planteó desde el Estado como una prioridad para la preservación de la cultura originaria de nuestro país. Aquella solo se dio a través del resguardo y apropiación que el Estado había hecho de las zonas arqueológicas y sus contenidos museicos. La educación indígena a finales del siglo XX se encontraba tan rezagada como en el siglo anterior. Si revisamos las estadísticas de analfabetismo en México, encontraremos que los estados de la Federación con los mayores porcentajes son los que poseen un alto grado de composición indígena. Véanse los datos en la página web de INEGI. Dentro de esos porcentajes se encontrará que de la población indígena son el grupo de mujeres las que mayormente no han asistido a la escuela y no saben leer y escribir.
En múltiples ocasiones, el gobierno justificó que no se les daba educación en diversas comunidades porque las costumbres y tradiciones de las mismas no admitían que las mujeres asistieran a la escuela. El transcurrir de la historia habría de mostrar hacia la última década, su peor cara para quienes habían creído lo que el Estado argumentaba en su favor, pues el proceso globalizador obligó al país a presentar su estado de cuenta social como económico, si deseaba ingresar a la comunidad de países integrados ahora en bloques productores que habrían de competir en el mercado mundial, para lo cual, el país no estaba preparado. Los indicadores de la educación se encontraban muy por debajo de los que Estados Unidos de América y Canadá presentaban frente al Acuerdo de Libre Comercio para América del Norte, NAFTA, por sus siglas en inglés. Ello tuvo como consecuencia acelerar a cualquier precio la certificación de los egresados que se encontraban en el mercado de trabajo, auspiciando un intenso programa de becas para elevar las estadísticas de posgrado y elevar así la estadística del nivel educativo nacional. La sorpresiva erupción de una rebelión indígena en el sureste mexicano, al mismo tiempo que entraba en vigor el NAFTA, evidenció las carencias y necesidades de los grupos indígenas en todo el país. Puso al descubierto el olvido y la exclusión que en todos los ámbitos había padecido este sector de la sociedad mexicana. Las pláticas de paz en San Cristóbal de las Casas atrajeron la atención hacia las carencias de las comunidades indígenas del sur de México, pero sin duda, una de las más sentidas era la educación superior. Luego en 1996, los acuerdos de San Andrés Larraín-Sar de igual manera, tocaban el tema, pero el incumplimiento de dichos acuerdos retrasó nuevamente esta solución. No obstante, sería el gobierno de Vicente Fox, quien se abonaría su populismo nunca aceptado, con la propuesta de una educación superior para los grupos indígenas. Su posición dentro de la política nacional, a falta de un proyecto propio, se caracterizó por la apropiación de discursos ajenos de manera que, en cuanto se dio la oportunidad, ofreció en su campaña electoral solucionar el conflicto chiapaneco en 15 minutos. Después de una década de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el gobierno de la transición tomó en sus manos la demanda de educación para los indígenas, creando la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, oficina que tendría a su cargo el proyecto de creación de las universidades interculturales. Las universidades interculturales en México iniciaron funciones en septiembre de 2004 y obedecen a un proyecto gubernamental que responde a los reclamos que hicieran los rebeldes indígenas en enero de 1994, un proyecto que nació de los acuerdos de San Andrés. Educación superior para los indígenas de todo el país. El gobierno de Vicente Fox ponderó la importancia del rubro educativo para los indígenas con el fin de debilitar la presencia del Partido Revolucionario Institucional en las regiones rurales y, sobre todo, en los territorios donde la presencia indígena era fuerte. Todo pareciera circunscribirse a las erráticas políticas públicas educativas que no lograron perfilar una nueva imagen de los indígenas, sino la de un grupo fuera de la lógica de la modernidad, fuera por falta de recursos educativos, por carencia de méritos sociales y fuera porque su conocimiento no se usa. El proyecto de las universidades interculturales trata de subsanar las carencias que los grupos indígenas han sufrido en esta materia y no podemos aún hablar de que el problema se haya solucionado. Los planteles de este modelo educativo se han establecido en lugares clave cuya elección se dio tomando en cuenta principalmente a la población indígena para la cual fuera accesible llegar a estos centros educativos. Han sido establecidas en puntos que difieren por causa de las características sociales que las etnias han adquirido en los últimos tiempos. Así, por ejemplo, la ubicación de la primera universidad intercultural, la del Estado de México, se halla muy cerca de un centro industrial en desarrollo como Atlacomulco, alrededor del cual giran poblaciones como Acambay, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, El Oro, San José del Rincón, Temascalcingo y hasta poblaciones fronterizas del estado de Michoacán como Tlalpujagua y Marabatío, además de encontrarse a 2 horas de la capital de México, y a 1 hora de la capital del estado. Existen otras universidades interculturales como la de Puebla, cuya ubicación se encuentra alejada de la capital del estado, en medio de la espesura de un medio semitropical muy distante, aproximadamente 4 horas, de ciudades importantes.
Ello tiene como consecuencia la incomunicación, el aislamiento y un desentendimiento, como ha mostrado la experiencia, sobre los objetivos para los que se crearon estos centros de educación superior. El modelo intercultural también tiene características diversas y únicas acordes con cada circunstancia histórica y contexto sociocultural en el que se han establecido estos proyectos, de manera que cada universidad construye su particular forma de poner en práctica la interculturalidad. El modelo tiene una experiencia distinta en cada lugar. La normativa y dinámica social en cada estado impone reglas diferentes. De no haberse establecido desde hace 5 años, muchos jóvenes asumen que difícilmente asistirían a la universidad. Las posibilidades de obtener un ascenso social vía la educación superior estarían lejanas.